Continuamos entonces. Entonces, la idea ahora era plantear una nueva ecuación, una tercera ecuación, para igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. ¿Sí? Entonces vamos a traer nuestro sistema auxiliar colocado en A, lo vamos a traer y lo vamos a colocar con su origen en el punto O4, que es el pivote fijo, y que es lógico colocarlo ahí por todo lo que hemos dicho, que es un punto del cual conozco algo. O sea, es el punto respecto al cual rota el eslabón balancín. Por lo tanto, es un punto que pertenece al bastidor, y por pertenecer al bastidor, su velocidad, su aceleración va a ser 0. Entonces, colocamos nuestro sistema auxiliar en el punto O4, con origen en el punto O4, y planteamos la ecuación de diferencia de aceleración. Entonces, la aceleración absoluta de este punto va a ser la aceleración que tiene el punto O4 trasladándose, es decir, el origen del sistema auxiliar colocado en el pivote fijo O4, que sabemos vale 0, ¿sí? Más la aceleración debida a la rotación del eslabón 4 alrededor de este punto O4, que sería la aceleración de B respecto de O4. ¿Ah? De estos dos términos, el único que queda es la aceleración debida a rotación, que es relativa, pero como estamos, el punto O4 no es un punto que se está moviendo, sino un punto del bastidor, esta aceleración, de ser relativa, pasa a ser absoluta. ¿Ah? Entonces yo podría tranquilamente evitar colocar O4 acá y directamente poner aceleración de B, aceleración normal de B sin O4, y aceleración tangencial de B sin O4. Porque esta aceleración relativa pasa a ser absoluta. ¿Ah? De cualquier manera la escribimos de esta manera para indicar que es la ecuación planteada de B mirada desde O4. Esta aceleración debida a la aceleración normal va a depender, como ya sabemos, de los omega, del radio, y la aceleración tangencial de la aceleración angular y del radio. Bien, analicemos esta ecuación. Este término es la aceleración de B, que es la que tiene dos incógnitas, pero que ahora, como es igual esta aceleración de B, hemos demostrado al plantear esta acción que esta aceleración absoluta de B, la que yo veía desde el origen O2 y que no sabía ni módulo ni dirección, ahora, mirándola desde el O4, puedo ver que esa aceleración relativa pasa a ser la aceleración absoluta de B. ¿Eh? Por lo tanto, vamos a tener las dos componentes, que son la normal y la tangencial. La normal, como ya sabemos, vamos a conocerla completa a este término. ¿Por qué? Y porque depende de los omega, y los omega ya los calculamos en la etapa de velocidades. Obtuvimos estos términos. Por lo tanto, conozco todo este vector aceleración normal, la voy a conocer en módulo y en dirección. Por eso se ve indicada acá también en el gráfico. Pero la aceleración tangencial no la conozco en módulo, la conozco en dirección. ¿Por qué? Y porque sabemos que la aceleración tangencial siempre va a ser tangente a la trayectoria que sigue ese punto B cuando el eslabón 4
hace una rotación alrededor del punto sub4. Y a su vez perpendicular al radio RBO4, que es el radio que nace en O4 y termina en B, y que coincide con el eslabón, por supuesto. Por lo tanto, la aceleración tangencial es perpendicular al eslabón 4. Bien. Es decir, que de las dos incógnitas que yo tenía, se ha transformado en una sola incógnita, que es el módulo de este eslabón, es el módulo de este vector. Por lo tanto, ahora, si bien no está hecho acá, sí está hecho, en este caso sí lo hicimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar esas dos ecuaciones. Voy a igualar la aceleración de B vista desde O4, que son estos dos términos, con la aceleración de B vista desde A, que son estos cuatro términos, porque acuérdense que estos son dos términos, más estos dos son cuatro términos. Eso lo vamos a tener escrito acá. ¿Está bien? Entonces la aceleración de A es la aceleración normal más la aceleración tangencial de A vista desde O2, más la aceleración normal más la tangencial vista de B mirada desde A, tenemos el primer término. ¿Igual a quién? A la aceleración del mismo B, pero vista desde O4, que son estos dos términos. En esta ecuación vectorial, ¿qué tenemos? Tenemos dos incógnitas. Una incógnita está en el módulo de esta aceleración tangencial y la otra incógnita está en el módulo de esta aceleración tangencial, que es la aceleración tangencial de B respecto de A y de la aceleración tangencial de B respecto de O4. Esos serían las incógnitas que nosotros tenemos. Y por lo tanto, las demás ya las conocemos. Todos los demás vectores los conocemos en módulo y en dirección. Por lo tanto, tenemos un sistema de dos ecuaciones escalares que poseen solo dos incógnitas. Entonces eliminamos una de las incógnitas. Entonces estamos en situación de poder hacer el trazado, básicamente. Vamos al trazado. Vamos a iniciar por la parte primera. Entonces, cuando planteamos, para redondear, ustedes tienen que plantear estas tres ecuaciones. De entrada, la aceleración de A vista desde O2, después va a ser esta ecuación que está acá, después llevan el sistema auxiliar hasta el punto A, van a plantear la ecuación del punto B, mirada desde el punto A, que es la ecuación que está acá, de la ecuación de diferencia de aceleraciones. Con esta ecuación no les va a alcanzar para resolver el problema, y entonces los obliga a ver a B desde O4. Y esa es la tercera ecuación que debo plantear para poder llegar a la ecuación final, que es esta, que es la que voy a resolver, trazándola. Esas serían las cuatro ecuaciones, tres que tienen que plantear y una que surge de la igualación de las últimas dos. Bien. Eso lo plantean, por un lado, y en otra hojita, cuando hagamos el parcial, o cuando resuelvan un problema en sus casas, vamos a hacer el trazado gráfico de vectorial. Entonces, en una hojita lo que vamos a hacer es comenzar a trazar este diagrama de vectores. Entonces, a partir de
de la aceleración del punto A, que es las aceleraciones que surgen del planteo de esta primera ecuación de diferencia de aceleraciones, vamos a tener la aceleración del punto A, que está en base a todos los datos del problema. Entonces, como vimos, estos datos, estos vectores los conocíamos completos. Entonces los empezamos a trazar como los vectores que son esta aceleración de A. Entonces le comenzamos a trazar. Entonces, la aceleración normal sabemos que tiene la dirección del eslabón y va hacia el centro de rotación. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a trazar una paralela a esta dirección, la aceleración normal, ¿sí? Paralela a la dirección normal en el plano, en la hoja, y sobre esa dirección van a elegir un punto, cualquiera. A partir de ese punto, ese va a ser su cero de aceleraciones. A partir de ese punto vamos a trazar los vectores correspondientes. Entonces, el primero que vamos a trazar es la aceleración normal, que parte de ese punto y que tiene un determinado valor. Esto ustedes lo van a obtener el módulo. ¿Cuánto va a ser? Omega al cuadrado por el radio. Omega al cuadrado por el radio sería el módulo de este vector. Eso les va a dar un determinado valor en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, van a usar una escala, por ejemplo, que 1 centímetro es 1 metro por segundo al cuadrado, y van a trazar este vector, ¿sí? En tantos centímetros, que van a representar tantos metros por segundo. Supongamos que esto les diera 2 metros por segundo. 2 metros por segundo la aceleración normal. Significa que usando esta escala de que 1 centímetro es 1 metro por segundo al cuadrado, el vectorcito, la longitud del vectorcito sería de 2 centímetros. Bien. Esta aceleración también la conocen completa, en módulo y en dirección. Por lo tanto, determinarán el módulo, que es multiplicar la aceleración por el radio, y en la dirección normal a la aceleración normal, o sea, perpendicular a la dirección de la aceleración normal, y a partir de donde termina el vector velocidad aceleración normal, trazamos la aceleración tangencial. Entonces ahí tenemos trazada nuestros dos primeros vectores, la aceleración normal y la aceleración tangencial, que representa la aceleración del punto A. Bien, a continuación, ¿qué vamos a trazar? La aceleración normal, en función de esta ecuación planteada, la aceleración normal debida a rotación del punto B, moviéndose debido a la rotación del eslabón 3, ¿sí? Que va a ser una aceleración que tiene la dirección del eslabón AB y hacia el centro de rotación. Entonces, por el punto donde termina la aceleración tangencial de A, ¿sí? Que habíamos trazado, por ahí trazamos una paralela ¿a quién? Al eslabón AB. Y a partir de ese punto trazamos un vector que tenga como módulo el producto de omega al cuadrado por el radio, de omega AB por omega AB por el radio correspondiente de AB. Entonces este vector lo vamos a representar con tantos centímetros en función de los metros por segundo al cuadrado que vale esta aceleración. ¿Qué me queda trazar? Y me queda trazar esta aceleración tangencial, pero resulta que esta aceleración tangencial tiene el problema de que no conozco su módulo.
pero sí conozco su dirección. Por lo tanto, por donde termina la aceleración normal del vector de B respecto de A, trazo una dirección, una recta perpendicular a la dirección de la aceleración normal. Bien, con eso llegué a representar todo el primer término. ¿Sí? ¿De cuál ecuación? Esta ecuación que tengo planteada acá. Esa aceleración de A, que tenía en cuenta la normal más la tangencial, que son las dos rojas trazadas acá, más las dos rojas que tengo trazadas acá, más la aceleración debida a la normal de B respecto de A, ¿sí? Que está trazada acá, más la línea que representa la dirección de la aceleración tangencial de B respecto de A. Bien, hasta acá tengo trazado el diagrama vectorial. Ahora, ¿qué tengo que trazar? Y tengo que trazar los vectores correspondientes a mi segundo miembro. O sea, en esta ecuación yo he trazado todos estos vectores. Ahora me faltan trazar estos dos vectores, que son justamente los vectores aceleración normal de B respecto de O4 más aceleración tangencial de B respecto de O4. Como la ecuación dice, la ecuación final, a la que es la ecuación de igualación, dice que todos estos vectores, la suma de todos estos vectores, tiene que ser igual a la suma de todos estos vectores, ¿sí? Hay una igualdad. ¿Por dónde comienzo yo a trazar esta? Porque esto es aceleración de B. ¿Y esto qué es? Aceleración de B. Por lo tanto, este vector, ¿por dónde lo voy a comenzar a trazar? Y lo voy a comenzar a trazar por mi cero de aceleración. Entonces, esto representa la aceleración normal de B respecto de O4. Entonces, por el cero de aceleraciones, voy a trazar una línea que va a ser paralela ¿a quién? A la barra 4. A la barra 4. Y a partir del cero de aceleraciones, voy a trazar un vector que en centímetros represente tantos metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración normal. ¿Qué me quedaría trazar? Y la tangencial, que sé solamente su dirección. Sé que esta aceleración es normal o perpendicular a la aceleración normal. Por lo tanto, por el extremo de la aceleración normal, vamos a trazar la dirección de la aceleración tangencial de B respecto de O4. Bien, que es la línea PP que hemos trazado acá. Entonces, donde se intercepten la línea que representa la aceleración tangencial de B respecto de O4 con la línea que habíamos trazado por el extremo de la aceleración normal de B respecto de A, que representa a la aceleración tangencial de B respecto de A, que es la línea BD, donde se corten o intercepten esas dos líneas, eso me cierra el polígono de aceleraciones. Yo dije que en el caso de velocidades teníamos un triángulo de velocidades. ¿Y por qué? Y porque la ecuación de velocidades por 3 vectores, nada más. Entonces, el dibujo resultante de esa ecuación, al representar esa ecuación, nos da un triángulo. Pero en este caso, como vemos, son más vectores, por lo tanto lo que obtenemos es lo que se llama el polígono de aceleración. Bien, donde se cortan estas dos líneas, que son las líneas que representan las direcciones de las aceleraciones tangenciales para cada uno de los casos, vamos a determinar los módulos
de los vectores correspondientes a cada una de las aceleraciones. Los módulos. Los sentidos de esos vectores, es decir, el sentido del vector, si nace acá y termina en este punto, o si es al revés, lo mismo con este. Si el vector aceleración tangencial de V comienza en este punto y termina en este, o es al revés, ¿de dónde se va a obtener? Y se va a obtener de la ecuación. O sea, el trazado tiene que responder a esta ecuación final, ¿eh? Porque es una suma de vectores. Entonces, como es lógico y como ya lo deben haber visto, antes de que yo le muestre este trazado, el vector aceleración tangencial de B, mirado desde O4, y comienza donde termina la aceleración normal de B respecto de O4, ¿sí? Y llega hasta el punto de intersección. Y lo mismo pasa con la aceleración tangencial de B respecto de A. Comienza donde termina la aceleración normal de BA y hasta el punto de intersección de las dos direcciones BB y PP. Bien. De esa manera hemos determinado los módulos de las aceleraciones tangenciales de B respecto de O4, que acá les hemos llamado de B nada más, porque es la absoluta, y la aceleración relativa tangencial de B respecto de A. Acá lo hemos completado al dibujo del mecanismo, colocándole las velocidades, las aceleraciones correspondientes, ¿sí? De aceleración tangencial relativa de B respecto de A y aceleración tangencial absoluta de B respecto de O4. ¿Ah? Solamente para mostrar, esto es como mentalmente tomar este vector que está trazado en este diagrama, llevarlo mentalmente ¿a dónde? A su punto de aplicación. ¿Cuál es el punto de aplicación de este vector? Y el punto B. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de aplicación de este vector aceleración normal? Y el punto B, con su dirección correspondiente. Lo mismo pasa con este vector. Mentalmente yo lo llevo a la aceleración normal, y ¿cuál es el punto de aplicación? Y el punto B. Y ¿cuál es el punto de aplicación? Y el punto B. Nada más que entre estos vectores verdes y estos vectores azules, la diferencia está desde dónde los veo. Los verdes los veo desde mi sistema auxiliar. Los azules los veo desde mi sistema absoluto, que es el bastidor. Bien. Entonces, ya sea como suma de estos dos vectores azules, que son los vectores de la aceleración de B respecto de O4, ¿eso qué me da? Y la aceleración de B. Entonces la aceleración de B es un vector que tiene origen en O4, en OA, en el cero de aceleraciones, y termina ¿dónde? Donde está la intersección de las líneas PP con BB. Entonces, la aceleración de B, absoluta de B, no puede ser de otra manera que la suma de estos dos vectores, aceleración normal más aceleración tangencial de B respecto de O4. Sería un vector que va desde 0 hasta el punto de cruce. Pero también es igual a la suma de ¿quiénes? De estos cuatro vectores, que son la aceleración normal de A más la tangencial de A, más la normal de B respecto de A, más la tangencial de B respecto de A. Entonces, de esa manera, la aceleración de B, ¿sí?, está representada en este diagrama
en este polígono de aceleraciones, como un vector que va desde 0 hasta el punto de intersección. Bien, y ahí tendríamos trazado todas las aceleraciones, con sus direcciones y con sus módulos. ¿Qué me está faltando finalmente obtener? Y me está faltando obtener lo que no me dejó trazar con módulo a este vector. ¿Qué fue eso? Y la falta de conocimiento sobre el valor de la aceleración angular de esta barra 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que he obtenido yo en el trazado vectorial? He obtenido la aceleración tangencial de B, que es el producto de estos dos vectores, alfa por el radio. Por lo tanto, si ya sé cuánto vale la aceleración tangencial de la ecuación escalar, ¿sí?, que dice que la aceleración tangencial de BO4 va a ser igual al alfa por el radio. Entonces, despejamos alfa como la aceleración tangencial que acabamos de obtener multiplicada por el radio. ¿Cómo vamos a usar el valor que saquemos del diagrama? Lo vamos a usar así como midiendo este vector, que está en centímetros. No, tengo que agarrar medir este vector, que está en centímetros, multiplicarlo por la escala o dividirlo por la escala, según dependa, o sea, expresarlo en metros por segundo. O sea, convertir los centímetros que tiene este vector en metros por segundo. Según la escala que hemos utilizado para el trazado de todo el polígono. Entonces, ese valor de este vector expresado en metros por segundo es lo que vamos a dividir en el radio correspondiente para obtener la aceleración angular. Lo mismo va a pasar con la aceleración tangencial, esta aceleración, este vectorcito chiquito, que tampoco lo conocía. O sea, este vector no lo conocía en módulo. Entonces, ahora sí sé cuánto vale, es este vectorcito que está acá, que lo tengo que expresar en metros por segundo al cuadrado. Dividirlo en el radio correspondiente, que es el radio de AB, y obtener el alfa de ¿quién? De esta barra 3. ¿Sí? Y con eso hemos resuelto todos los valores que necesitábamos, o sea, la aceleración angular de la barra 3, la aceleración angular de la barra 4, la aceleración del punto B, la aceleración del punto A, y ahora podemos calcular, una vez que hemos resuelto nuestro cuadrilátero, cualquier punto que pertenezca a cualquier eslabón. Sobre todo, la aceleración correspondiente al eslabón acoplador, que es el eslabón complicado del mecanismo. ¿Por qué? Y porque es el eslabón que tiene movimiento de rototraslación. En los otros es mucho más simple, o sea, en la manivela o en el balancín es más simple determinar la aceleración. ¿Por qué? Porque solamente están rotando en rotación pura, ¿sí? En cambio, el acoplador es el eslabón flotante, por lo tanto, tiene un movimiento de rototraslación y eso complica justamente la determinación tanto de velocidades como aceleración. Bien. Ya vamos a aplicar todo lo que acabo de decir en los ejemplos. Bien, vamos a trazar la aceleración del punto C. Bien, para trazar la aceleración del punto C, una vez que ya obtengo todos los datos de todos los eslabones, va a ser muy simple. Muy simple. ¿Por qué? Y porque conozco todo ya. Entonces, ¿qué puedo hacer?
y voy a plantear la ecuación de la diferencia de aceleraciones correspondiente a este punto C. Entonces, ya que conozco todo, de todos los eslabones, cuando digo todo es que conozco la omega, el alfa, de todos los eslabones, ya se me hace muy simple obtener la aceleración de otro punto. Entonces, vamos al punto C. Yo podría llegar al punto C desde el punto A, o podría llegar al punto C desde el punto B, por lo que acabo de decir, porque ya conozco todos los datos de todos los eslabones. Acá hemos elegido seguir utilizando al punto A como punto de referencia. Por eso hemos planteado la ecuación de diferencia de aceleraciones, ¿sí?, usando al punto A como punto de referencia. Entonces hemos puesto nuestro sistema auxiliar en el punto A y planteamos la ecuación correspondiente. O sea, la aceleración de C, absoluta de C, es igual a la aceleración del punto A, que es el origen del sistema auxiliar, más la aceleración relativa que tiene el punto C respecto del punto A. Esta ecuación que está acá. Sabemos que esta aceleración de A tiene dos componentes, como ya lo hemos visto, la normal más la tangencial, que la conocemos porque son los datos del problema, y luego esta aceleración de C, mirada desde A, es la aceleración debida a la rotación del eslabón 3, o sea, el movimiento que tiene el punto C siguiendo una trayectoria circular alrededor del punto A. Por lo tanto, va a tener dos componentes que son la normal y la tangencial. La normal, ¿sí?, la aceleración normal de C respecto de A, va a ser un vector que va a estar en la dirección hacia el centro de rotación. O sea que es la línea, está en la dirección de la línea que conecta en línea recta al punto C con el punto A. Esa es la dirección de la aceleración normal de C respecto de A. Y la aceleración tangencial va a ser perpendicular a esta, a la normal. Y por lo tanto es tangente a la trayectoria que sigue el punto C debido a la rotación del eslabón 3 alrededor del punto A. Entonces, esta aceleración tangencial es esta que va a tener esta dirección. Normal a la aceleración normal. ¿Y qué pasa con estas aceleraciones? Y que las conozco todas, porque esta depende del alfa, de esta barra 3, y ya la calculé. Y esta aceleración normal depende del omega de esta barra 3, y ya también la calculé. Por lo tanto, todos los vectores los conozco. Este vector, estos dos vectores son ese vector y ese vector, que sabemos, lo conocemos, porque está en función de los datos del problema. La aceleración normal y la aceleración tangencial también son datos que acabamos de obtener. Por lo tanto, todos los vectores son conocidos. ¿A dónde van a estar las incógnitas? Las incógnitas. Y en este vector, que es la aceleración de C absoluta, o sea, la aceleración que tiene este punto visto desde mi sistema absoluto. Por lo tanto, esta aceleración de C va a ser obtenida como suma de vectores nada más, todos conocidos. Entonces, como hicimos antes, vamos a trazar en el plano del dibujo, o sea, en su hoja, una dirección de la paralela al eslabón 2, que va a representar la dirección de la aceleración normal de A. Vamos a dibujar el vector, luego vamos a trazar una perpendicular a esta dirección por donde termina la aceleración normal de A, y sobre esa dirección vamos a trazar
el vector correspondiente a la tangencial de A. Luego, donde termina ese vector, vamos a, como suma de vectores, porque se van sumando los vectores, vamos a trazar la dirección que representa la aceleración normal de C respecto de A, que es la dirección que une a esos dos puntos, C y A. Entonces, paralelo a esta dirección, vamos a trazar por el extremo de la aceleración tangencial de A una línea que representa esta dirección, y sobre ella vamos a trazar un vector que tiene el módulo de la aceleración normal de C respecto de A. Comienza donde termina la aceleración tangencial, ¿sí? Y es un vector que está sobre esa dirección. Luego, donde termina este vector de aceleración normal, vamos a trazar una dirección perpendicular a esta, que va a representar a la aceleración tangencial, y a partir del vector aceleración normal, vamos a trazar un vector